Ok, entonces vamos a hablar a seguir hablando, ya hoy de forma más detallada de lo que es el movimiento armónico simple. Precisamente ahí nos quedamos el día de ayer. Ayer dimos la parte fundamental donde detallábamos las variables que intervenían en el movimiento, mostramos un simulador, siempre nos vamos a apoyar en él el día de hoy. Y pues la idea ahora es entrarle un poco más a la parte matemática, a la descripción del movimiento. Eh, Entonces, si recordarán del día de ayer, nosotros teníamos una ecuación de movimiento y esta ecuación de movimiento estaba dada como menos K por X, que es la fuerza a la que está sometido la masa. Esta es la fuerza que tiene que ver con la ley de Hooke y a su vez es la fuerza restauradora del movimiento. Y del otro lado tenemos la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Entonces, lo que sigue aquí es que nosotros despejemos esta ecuación, lo hicimos ayer también, para identificar la ecuación de movimiento. Entonces, la ecuación de movimiento sería esta, donde es la ecuación característica del movimiento armónico simple. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es proporcional a la posición. Entonces, habíamos definido que este valor que estaba aquí era omega al cuadrado, K sobre M. Eso lo definimos ayer. Ahora nos vamos a centrar en la solución de esta ecuación. La solución de esta ecuación, pues no la vamos a hacer en detalle porque es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y para poderlo resolver se plantea una ecuación polinómica, en este caso una ecuación cuadrática, y esa ecuación cuadrática me va a dar los tipos de soluciones que tiene la ecuación diferencial. Entonces, esas soluciones, por la forma que tiene la ecuación, son del tipo suma de senos y cosenos. Y se usa una identidad trigonométrica para poder condensarla en una sola ecuación. Y esa ecuación es la siguiente. X de t es una función del tiempo, es igual a por el coseno de omega t más phi. Entonces, esta ecuación es la ecuación de movimiento que me permite a mí encontrar el desplazamiento que tiene la partícula o el objeto, la masa que está en oscilación en todo tiempo. O sea, desde el momento que nosotros empezamos a registrar el tiempo, en un laboratorio sería desde el momento que nosotros activamos el cronómetro en el tiempo t igual a 0. Esta ecuación me va diciendo en qué punto se encuentra. Entonces, recordemos de la simulación que vimos ayer que hay dos opciones. La masa puede estar a la derecha o a la izquierda del punto de equilibrio. Entonces, eso es lo que me va a decir. Y ahí se nota claramente cómo yo puedo obtener valores tanto positivos como negativos porque aparece la función coseno. Y la función coseno ya saben que está oscilando entre dos números máximos y mínimos, el menos uno y más uno. Entonces, eso me va a dar el valor, que es como un factor de escala que voy a multiplicar por la amplitud. Así que voy a obtener una posición entre los valores menos a y a. Eso es lo que me da. Ok, esta es una función trigonométrica, es una función periódica. Recordemos que estamos estudiando el movimiento periódico, por lo tanto, la función que me dé solución al movimiento armónico simple tiene que ser periódica. Al ser periódica, entonces nosotros ya reconocemos su gráfica. Entonces vamos a hacer un bosquejo
de esta gráfica, de la gráfica de esta función. Aquí tendríamos el tiempo. Y voy a, si se fijan, allí en esta ecuación aparece una variable de la cual no habíamos hablado anteriormente. Ya sabemos que X es el desplazamiento, que A es la amplitud, que omega es la frecuencia angular, pero esa phi que aparece al final es la constante de fase. Esa viene precisamente de hacer una identidad trigonométrica en la solución. Y ya vamos a hablar un poco en detalle sobre ello. Pero lo primero que les quiero aclarar es que la gráfica que yo voy a hacer en este momento es aquella en la cual la constante de fase es igual a 0. Entonces, la gráfica que voy a hacer es la de A coseno de omega t. Ya vamos a ver en qué casos particulares se da eso. Muy bien. Entonces, cuando yo grafico eso, la forma de la función es más o menos así. Entonces, evidentemente, esta es una gráfica o es una función de tipo periódico, ¿no? Por lo tanto, yo sé que si yo tomo dos puntos, por ejemplo, este punto y este punto que son idénticos, pues el intervalo de tiempo, porque ese es el valor que estoy graficando en el eje horizontal, el intervalo de tiempo que transcurre entre esos dos sucesos es igual al periodo. Lo describimos el día de ayer. Aquí tengo la simulación que usamos ayer. Voy a esperar que la cargue. Y la idea es mostrarles un poco cómo está pasando eso en la simulación. Muy bien, entonces en este simulador yo lo que hago es particularmente voy a simular ese movimiento el cual estoy tratando de explicar en aquella gráfica. Entonces, si notan la gráfica, el valor inicial, o sea, cuando el tiempo vale 0, la, la, la partícula se encuentra en A, y aquí tengo menos A. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, la partícula se encuentra en A. Eso lo que implica es que nosotros vamos a hacer un estiramiento de la masa, lo vamos a llevar hasta un punto, y en ese momento ahí vamos a soltar la masa y además vamos a empezar a registrar el movimiento. Vamos a activar un cronómetro y vamos a soltar esto. Implica que la posición inicial de la masa es x igual a A, x igual a la amplitud, y la velocidad inicial de la masa es igual a 0, porque yo solamente lo suelto, no le doy ningún impulso, ¿no? Entonces lo suelto y esto empieza a oscilar, ¿verdad? Y el movimiento característico es ese, ¿verdad? El movimiento de vaivén, se estira, se comprime, vuelve otra vez a ese punto. Entonces, cuando vuelve otra vez al punto de partida, en este caso el punto de partida fue el x igual a A, entonces completó un tiempo igual a un periodo. Pero, ahora lo voy a hacer yo de forma manual para verlo más en detalle. Entonces, ¿cómo se completa el periodo? Este pasa por el punto de equilibrio, después llega al desplazamiento máximo negativo, vuelve a pasar por el punto de equilibrio y de nuevo llega. Entonces ahí completó un tiempo igual a un periodo, que es lo que yo muestro aquí en esa gráfica. Ese tiempo que transcurrió ahí es igual a un periodo. Ahora voy a describir la oscilación en términos de 4 momentos diferentes. Entonces, sobre la gráfica voy a dibujar esos 4 movimientos. Aquí viene el primero. Cuando la partícula va desde el punto de equilibrio, desde el punto de amplitud máxima o desplazamiento máximo al punto de equilibrio. Este va a ser el primer movimiento para mí. Después va a ir desde el punto de equilibrio hasta el punto de desplazamiento máximo negativo. Luego otra vez va desde ese desplazamiento máximo negativo al punto de equilibrio. Este sería el tercer movimiento. Y luego finalmente tengo este, el 4.
voy desde el punto de equilibrio hasta el desplazamiento máximo. Entonces yo puedo describir el movimiento separándolo en 4 partes que son iguales. ¿Cómo sé que son iguales? Si yo me voy aquí a la gráfica, entonces yo veo que cada uno de estos segmentos que acabo de separar define un área exactamente igual en la gráfica. Define un área igual. Eso quiere decir que cada uno de esos segmentos va a tener el mismo tiempo. Si lo veo en la simulación, el tiempo que a la partícula le toma ir desde la amplitud hasta el punto de equilibrio es el mismo que le toma en ir desde el punto de equilibrio hasta el negativo de la amplitud, es el mismo que le toma en ir desde el negativo de la amplitud hasta el punto de equilibrio, y es el mismo que le toma en ir otra vez al punto de desplazamiento máximo positivo. O sea, normalmente a esto se le denomina un movimiento de 4 tiempos, o sea que está separado en 4 movimientos que son idénticos, ¿sí? Entonces, idénticos tal vez no en el sentido de que se mueven exactamente para la misma dirección, pero que ocurren se desplazan la misma distancia y en el mismo tiempo. Pero no hay que caer en el error de confundirlo con aquello de física 100 cuando veíamos el movimiento a velocidad constante. Un objeto que va a velocidad constante recorre el mismo, recorre a la misma distancia el mismo tiempo, ¿sí? Pero si va a velocidad constante. Pero yo puedo tener otro movimiento igual, ¿verdad? O sea, puedo tener un carro, por ejemplo, que va a recorrer la misma distancia y lo va a hacer en el mismo tiempo, pero tal vez no llevó una velocidad constante. Quizás en algún momento iba más rápido, otras veces iba más lento, pero al final recorrió la misma distancia y en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, eso no implica que la velocidad sea constante. Entonces, aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo. En los intervalos, por ejemplo, cuando la partícula va desde la amplitud hasta acá, su velocidad no se mantuvo constante. De hecho, ayer estudiamos que cuando estaba aquí en este punto la velocidad era cero y que cuando llegaba aquí la velocidad era máxima. O sea que aquí hay un aumento gradual de la velocidad hasta llegar al máximo, luego hay una disminución gradual de la velocidad hasta llegar al mínimo, luego hay un aumento de la velocidad hasta llegar al máximo y finalmente hay una disminución de la velocidad hasta llegar a cero, ¿sí? Entonces la velocidad no es constante. Cuidado con esa parte. Muy bien. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es encontrar precisamente, ya que estamos hablando de velocidad, encontrar la expresión de velocidad. Entonces la velocidad, como ya sabemos de física 100, la velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces tengo que tomar la ecuación anterior y derivarla con respecto al tiempo. Entonces eso me va a dar A por omega sobre el seno de omega t más phi, con un signo menos, además. Entonces esta será mi segunda ecuación. Esta me permite encontrar a mí la velocidad de la partícula en un punto en particular, no, en un punto no, en un instante particular. Aquí no me meto con la posición, solo en un tiempo en particular. Entonces, lo que aquí logro ver de esta ecuación es lo que les afirmé antes, y es que la velocidad no es constante. Si notan, la velocidad es una función del tiempo. Entonces, para cada tiempo yo voy a tener velocidades diferentes. Y además, me aparece un seno ahí. Eso implica que la velocidad va a estar cambiando entre valores positivos y valores negativos. Entonces, ¿qué significa que la velocidad sea positiva y negativa? Implica
que la partícula se va moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, se va moviendo hacia la parte positiva o hacia la parte negativa de la referencia. Entonces, cuando la partícula se va moviendo de derecha a izquierda, su vector de velocidad es negativo. Eso lo puedo ver aquí. Voy a mostrar la gráfica, porque en este simulador se puede poner la gráfica de velocidad. A ver, cambio acá. Entonces, yo puedo poner la gráfica de velocidad y en la parte de arriba sale. Y pueden notar que cuando cuando me voy desplazando de izquierda a derecha, entonces la gráfica va a estar por sobre la parte, por sobre el cero, ¿sí? Ahí se nota, la simulación marca una línea punteada. Eso significa el valor máximo de velocidad que va a alcanzar. Entonces, vea, ahí tiene cero, no aparece la curva. Cuando yo le empiezo a mover, entonces ya empieza a formarse una curva. Bueno, empieza a moverse, ¿verdad? Fíjese cómo la línea punteada empieza a moverse hasta que llega. A ver. Ah, no, perdón. Esto no está bien porque tengo que darle aquí en run. Ok. Ve ahí, cuando la partícula va hacia la derecha, ¿verdad? Aumenta, pasa por el máximo, luego llega a cero, luego vuelve a aumentar, llega a cero, aumenta de nuevo, llega a cero, ¿sí? Es precisamente eso lo que refleja esta ecuación. Esta ecuación refleja eso. Refleja que puedo tener valores cero y valores máximos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encuentro el valor máximo? Ya sé dónde ocurre el máximo. Ya sé que el máximo ocurre cuando pasa por el punto de equilibrio. ¿Cómo lo encuentro? Pues para encontrarlo, yo sé que cuando la velocidad es igual a la velocidad máxima, entonces lo que tiene que ocurrir es que el valor de la derecha tiene que ser el más grande posible. ¿Cuándo se obtiene el valor más grande posible? Cuando el seno tiene el valor más grande posible. ¿Cuáles son la magnitud del valor más grande posible de seno? Es 1 y menos 1. Entonces, en ese caso, el seno de omega t más phi tiene que ser igual a más menos 1. Ok, entonces cuando eso ocurre, lo que va a pasar entonces es que la velocidad máxima puede tener un valor de más menos omega por A, ¿verdad? Todo depende de cuál sea el signo que tenga el seno. Entonces, el más significa que me voy moviendo de tal manera que el vector de velocidad va hacia la parte positiva. Y el menos significa que me voy moviendo o voy pasando por el punto de equilibrio de tal manera que el vector de velocidad vaya la, hacia la, hacia la derecha, ¿no? Sí. Entonces, en la otra simulación, en la de masas y resortes, se puede ver fácilmente esto. Vamos a esperar que cargue y uno puede visualizar ese vector de velocidad. Entonces, me gusta más esta porque aquí sí se ve el vector. Entonces aquí, digamos, yo coloco una masa, el movimiento es idéntico, no se preocupe porque lo está viendo vertical, el movimiento es idéntico. Entonces yo pongo a oscilar esto y le pico que me marque el vector de velocidad, ¿sí? Pero lo voy a poner lento, muy rápido, ¿no? Entonces vea cómo el vector recuerda que la longitud de la flecha representa la magnitud. Entonces fíjese cómo la flecha disminuye hasta cero en los extremos y en el punto de equilibrio tiene el valor más grande. Ahí se nota eso. Entonces, si me voy otra vez a los apuntes, puedo tener estos dos posibles valores, ya sea el positivo o el negativo, dependiendo de la referencia que estoy tomando y hacia dónde se va moviendo la partícula. Entonces aquí, de paso, voy a anotar, esto pasa en x igual a 0. En x igual a 0 yo obtengo el valor máximo y se obtiene
por la multiplicación de omega por A. Muy bien, entonces ahora voy a ver lo que pasa con la aceleración. Si tienen alguna pregunta, háganla. Abran el micrófono y pregunten. No tengan ninguna pena en interrumpirme. Yo tengo una duda, ingeniero. A ver, lo escucho. Esto ocurre solamente para movimiento armónico simple, ¿verdad? Correcto, sí, así es. Y también solo para el sistema masa-resorte. No, ocurre para todos los sistemas que tienen un movimiento armónico simple. De hecho, creo que la vez pasada olvidé, no lo mostré bien, pero aquí en este mismo sitio hay otro sistema que también cumple con el movimiento armónico simple y es el péndulo simple. En el péndulo simple ocurre exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos movimientos? La ecuación de movimiento. O sea, lo que va a pasar es que para el, para el péndulo, esta ecuación que estoy mostrando aquí es diferente. Así que omega para el péndulo va a ser diferente, ya no va a ser K sobre M. Entonces, a la hora de esta ecuación es la misma, ocurre para los dos. La diferencia es que en el péndulo ya no se mide en términos de X, sino que se mide en términos del ángulo. Entonces aquí va a tener un teta de X y aquí lo que va a tener en lugar de una amplitud, lo que va a tener es un teta máximo. Y el omega que aparece aquí va a ser un omega particular para ese sistema. Lo mismo va a pasar con la velocidad. O sea, va a tener exactamente la misma función, solamente que la velocidad ya no va a ser una velocidad ya no va a ser una velocidad traslacional, sino que va a ser una velocidad angular, porque va a ser la primera derivada de la anterior y la anterior va a ser en términos de teta. Entonces, pero bueno, no quiero dar tantos detalles sobre eso porque ese es un tema que vamos a ver más adelante. Pero sí quiero mostrarles aquí cómo cuando yo abro el del péndulo ocurre exactamente lo mismo. De hecho, se pueden poner las gráficas y todo de manera que se vea claramente ese cambio, esa velocidad máxima. A ver, ¿por dónde está el péndulo? Está. Aquí también se puede hacer exactamente eso. Vamos a ver esto. Oh, no, este introductorio. Bueno, entonces aquí tengo lo mismo, ¿no? A ver, aquí está el péndulo, ¿no? Y no sé si aquí se pueden poner, no se pueden poner. Voy a ir tal vez aquí en energía o en el último. Aquí sí se puede. Ok. Entonces, miren, aquí lo que hago es llevarlo hasta el punto de desplazamiento máximo, o sea, la amplitud, nada más que aquí se mide en términos angulares. Lo suelto y si le pongo la velocidad, voy a ver lo mismo. Voy a ponerlo lento. Cuando va pasando por el punto de equilibrio, que es la vertical, tiene la mayor longitud y cuando llega a los extremos, tiene un valor cero. Exactamente lo mismo que en el otro sistema. ¿Sí? Entonces, todo objeto que siga un movimiento armónico simple va a tener exactamente estas características. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, sí voy a tener un valor máximo también de velocidad en el péndulo, pero fíjese que su expresión va a ser diferente porque voy a tener omega por A, pero allá A no, allá A es un ángulo máximo. Entonces voy a tener omega por teta, que es el teta máximo. Esa es la diferencia, ¿no? Pero luego en general el movimiento es similar para todos. No sé si queda claro la pregunta. Muy bien, entonces Sí, quedó clara. la aceleración es la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es derivar nuevamente la expresión que ya tenía y entonces me va a quedar menos omega cuadrado por a por el coseno de omega t más phi. Y aquí ocurre algo bien interesante, ¿no? Y es que me vuelve a aparecer la X. Fíjese que todo esto que está aquí es X de t. Entonces también
La aceleración se puede escribir en términos de x. Si yo conozco ya la posición, entonces simplemente multiplico por el negativo de omega cuadrado. Entonces lo mismo pasa, lo mismo puedo estudiar con la aceleración en el simulador. Ahora voy a poner el vector de aceleración, voy a quitar el de velocidad y voy a poner el de aceleración. Entonces, con la aceleración ocurre lo contrario. Yo puedo notar que cuando el objeto está pasando por el punto de equilibrio, la aceleración es cero, y que cuando está pasando por los extremos, ahí tiene el valor más grande de aceleración. Entonces, resumo, la velocidad tiene su máximo en el punto de equilibrio y es cero en los extremos. La aceleración tiene su mínimo en el punto de equilibrio y en los extremos tiene su máximo. ¿Okay? Y vea que va cambiando de dirección, ¿no? Fíjese que cuando voy bajando, la aceleración siempre es contraria al movimiento, ¿sí? Porque hay una ecuación que es la segunda ley de Newton que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Y cuál es la fuerza aquí? Es la fuerza del resorte. Y esa es la fuerza que nosotros le llamamos la fuerza de restitución. Entonces, la restitución siempre va a ir contraria al movimiento de manera que el objeto otra vez vuelva al punto de equilibrio. Bien, entonces, una vez que ya sabemos cómo se comporta la aceleración y que no es constante, ojo, va a depender del tiempo, no es constante, entonces puedo averiguar cuál es el valor máximo que tiene, o cuál es la expresión para el valor máximo. Entonces, lo mismo, cuando A sea igual a A máximo, entonces, en este caso será el coseno de omega t más phi es igual a más menos 1. Por lo tanto, la aceleración máxima es igual a más menos omega cuadrado por A. Entonces ahí tengo la expresión para esa parte. ¿Y dónde ocurre eso? Eso ocurre en X igual a más menos A. En los extremos. En los extremos. Ahí ocurre el máximo de la aceleración. Bueno, entonces ahí ya describí cómo se comporta el objeto en movimiento armónico simple. Pero todavía no he hablado sobre esa cantidad phi que aparece por ahí en el argumento del coseno. Entonces voy a hacer un apartado especial para ello, porque voy a deducir su ecuación. A esa cantidad se le llama la constante de fase. Como dije anteriormente, la constante de fase aparece como por la aplicación de una identidad trigonométrica, pero también tiene un sentido físico, no es solo porque viene de la parte matemática. Entonces voy a tomar lo siguiente. Voy a agarrar la simulación del resorte, lo que no me gusta del Java, siempre, cada vez que vuelvo a entrar, me lo carga, ¿no? Esa es la ventaja del HTML, que ahí queda y es mucho más, está más optimizado. Bueno, entonces vean, lo que yo voy a hacer ahora es que yo les dije que la ecuación de movimiento, la de X, pues iba a tener una expresión diferente de acuerdo al punto donde nosotros empezamos a registrar el movimiento. Entonces, el movimiento inicia cuando yo estiro o comprimo el resorte, cualquiera de las dos partes. Pero yo puedo empezar a registrar el tiempo en el momento que a mí me parezca. Entonces, digamos, yo suelto esto y este se va a empezar a mover y yo decido en qué momento empiezo a registrar el tiempo. Puede ser en el mismo instante donde yo lo solté, o puede ser un poco más adelante, en cualquier punto, podría ser en el punto de equilibrio, podría ser que yo empiece a registrar el tiempo cuando esté pasando por la amplitud negativa, o cuando retorne otra vez aquí al punto de equilibrio, pero ahora va pasando hacia la derecha, no hacia la izquierda.
etcétera. Cualquier punto podría significar una referencia. Entonces, dependiendo de cuál sea el punto donde yo registre el movimiento, así voy a tener valores iniciales para la velocidad y para la posición. Entonces, si yo suelto acá, justamente donde está, significa que en el tiempo t igual a 0, la posición es igual a la amplitud y que la velocidad es 0. Mientras que si yo inicio a registrar el movimiento cuando va pasando por acá, implica que la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es la máxima, porque estoy pasando por el punto de equilibrio. Entonces, van a haber diferentes valores dependiendo de cuál sea la referencia que usted elija. Entonces, nosotros vamos a decir que en general, en el tiempo t igual a 0, el x tiene un valor x sub 0 y que la velocidad tiene un valor v sub 0. Depende de dónde inicie. Entonces, ahora voy a tomar las ecuaciones de posición, esta x de t y la de velocidad, y las voy a definir para el tiempo t igual 0. Entonces yo tengo que x es igual a coseno de omega t más phi. Y tengo que la velocidad es menos a omega seno de omega t más phi. Okay. Ahora lo que voy a hacer es reescribirlas para el tiempo t igual a 0. En el tiempo t igual a 0, la x vale x sub 0. La copio, luego el coseno, pero luego viene omega por t, pero el tiempo vale 0. Entonces solo me va a quedar phi. Mientras que para la segunda, en el tiempo t igual a 0, la velocidad es la velocidad inicial. Luego tengo menos a omega, que es constante. Luego el seno, pero el término omega t desaparece. Por lo tanto, vamos a tener nada más el seno de phi. Entonces, estas dos ecuaciones que acabo de encontrar lo que hacen es que me dan la posición inicial y la velocidad inicial en términos de la amplitud, de omega, la frecuencia angular y de phi. Entonces, estas dos ecuaciones me van a permitir a mí encontrar una ecuación para phi. Lo que voy a hacer es que voy a pasar, en la segunda ecuación, voy a pasar a dividir el omega, de manera que solo me quede a por el seno de phi. Entonces, lo que voy a hacer es dividir la ecuación número 3 entre la ecuación número 1. La ecuación número 3 entre la número 1 me va a dar velocidad inicial, omega, x sub 0. Y del lado derecho me va a quedar a por el seno de teta entre a por el coseno de teta. Divido la ecuación 3 entre la ecuación 1. Y aquí se me cancelan las amplitudes y puedo notar que en el lado derecho tengo el tangente de phi. Entonces eso me permite despejar para teta, para phi. Será el tangente inverso de el negativo de la velocidad inicial por entre omega por x sub 0. Esta es la ecuación de phi. Ahora, ¿qué información me da esto? Entonces, ¿qué es phi? Phi es una constante que está determinada por las condiciones iniciales del sistema. O sea, donde usted inicia el registro del movimiento, porque depende de la velocidad inicial y de la posición inicial. Entonces, para tener una idea de cómo cambian las cosas, voy a mostrar una gráfica que tiene el libro de texto, donde se muestra cuál es la diferencia entre tener un movimiento con phi igual a 0, con phi igual a pi cuartos y con phi igual a pi medios. Abrir aquí. Y vamos a buscar esa gráfica. Aquí es esta.
la gráfica 14 puntos. Entonces, en esta gráfica lo que hacen es darme 3 curvas diferentes de un objeto que está en movimiento armónico simple, con el mismo periodo y con la misma amplitud. La única diferencia entre ellos es que para cada uno, el phi es diferente. En el primero, phi es igual a 0, en el segundo, phi es igual a pi cuartos, y en el tercero es phi igual a pi medio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nada más un corrimiento de la gráfica, ¿sí? No sé si se acuerdan de que en 110 a uno le enseñan lo que son los corrimientos de la gráfica. O sea, si usted le suma un número a la función, entonces la función se desplaza de forma vertical, y si le suma un número a la variable independiente, entonces lo que tiene es un desplazamiento horizontal de la gráfica. Entonces, eso justamente es lo que pasa. Cuando el phi es igual a 0, entonces tengo la primera gráfica, que es como la que les mostré anteriormente, que hice yo el gráfico a mano. Mientras que si yo hago que el phi sea igual a pi cuartos, entonces lo que estoy haciendo es como moviendo la gráfica hacia la izquierda. Mientras que si yo hago un phi igual a pi medios, también la estoy desplazando, y vea la diferencia aquí justamente en el punto inicial. Va a ver que no empiezan todas en el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Será que este es un movimiento diferente? No, es el mismo sistema masa-resorte. Esto es lo que no me gusta, vean. Cada vez lo vuelve a cargar. Eso es malo del, del Java, ¿no? Ok, entonces, se hace lo mismo. O sea, el movimiento empieza siempre comprimiendo o estirando. La diferencia está en que en uno empezaron a registrar, en el phi igual a 0, empezaron a registrar el movimiento justamente en este momento, cuando esté estirado. En otro, en phi igual a pi medios, lo que hacen es que lo dejan que transcurra, y cuando va pasando por el punto de equilibrio, ahí activan el cronómetro. Entonces eso hace que en el primero phi sea igual a 0, y aquí phi sea igual a pi medios. Esa es la diferencia. El movimiento es el mismo, solamente cambia en dónde empieza. Esa es la diferencia. Entonces, yo puedo comprobar esas cosas aquí en esta ecuación. Por ejemplo, voy a poner dos casos especiales. El primer caso es cuando es el que acabo de mostrar, ¿no? Que es que x sub 0 sea igual a la amplitud, y que la velocidad inicial sea 0. O sea, es decir, yo estiro el resorte y lo suelto en la amplitud. Entonces, puedo notar de la ecuación anterior que eso es el tangente inverso de el negativo de 0, porque la velocidad inicial es 0, omega por a. Pero el tangente inverso de 0 es 0, entonces esto coincide con lo que acabo de mostrar en la figura del libro. Esta. O sea que la primera gráfica corresponde a un movimiento donde el registro del tiempo se inicia cuando x es igual a y la velocidad inicial es 0. Luego tengo el otro, que es el segundo caso especial, es el segundo que describí. Es, por ejemplo, cuando la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es la velocidad máxima, que ya sabemos que puede ser más o menos omega por a. O sea, puede tener valores positivos o negativos. Por lo tanto, entonces, si yo sustituyo en la ecuación, esto me va a quedar el tangente inverso de arriba menos, y luego más menos, voy a ponerlo así, omega por a, entre, aquí voy a tener omega y aquí 0. Entonces, ¿a qué es igual lo que está dentro del paréntesis o dentro del argumento del tangente inverso? ¿A qué es igual? No está definido, ¿no? No está definido. ¿Seguro?
¿Alguien más? ¿A qué es igual el argumento del tangente inverso? Nadie. Después de pasar 110, 111, cálculo 1, cálculo 2, la mayoría están en ecuaciones diferenciales, no me Primero, pueden creo que no decir se ha a qué definido porque la división entre cero no existe. no existe la división entre cero. Eso me Sí lo existe. puede decir alguien que no ha llevado cálculo, pero alguien que ya llevó cálculo, ¿a qué es igual eso? Infinito. ¿Sí me están escuchando? ¿Me Sí, están ingeniero, escuchando? sí se escucha. Ok, ok. Entonces, ¿a qué es igual lo que está dentro del paréntesis? Más menos infinito. Así que lo que tengo ahí es el tangente inverso de más menos infinito. O sea, que tengo dos posibles respuestas. Más menos pi medios. Depende de hacia dónde se va moviendo el objeto. Se puede ir moviendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Eso me va a dar el valor de velocidad máxima. Si están de acuerdo conmigo que eso es más o menos infinito, o seguimos pensando que no está definida ese cociente. Parece que estoy hablando solo. Bueno, No, sí, entonces, estamos de acuerdo, solo que no nos acordábamos. muy bien, vamos a ver. Ok, entonces ahora ya tengo dos valores posibles, pero esos solo son casos especiales. Yo puedo tener infinitos valores de phi. Depende de dónde yo inicie a registrar el movimiento. Aquí en esta gráfica solo se muestran tres posibles, pero puede ser cualquier valor de phi, ¿no? Entonces, hay que entender ahora qué significa phi. Phi, gráficamente, cuando una función tenga un phi distinto de cero, implica que va a tener un corrimiento hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Y el phi está definido por las condiciones iniciales del sistema, o sea, donde usted empieza a registrar su movimiento, ¿ok? Entonces, ahora vamos a, no vamos a hacer el problema, solo les voy a poner el enunciado aquí del problema, lo vamos a resolver ya en detalle el día lunes, pero les quiero mostrar el enunciado de un problema, este es el problema del libro de Resnick. Entonces, aquí se nota cómo una función puede tener cualquier valor de phi, el que sea, ¿no? Por ejemplo, aquí se está mostrando una función en la cual, aquí me está dando la ecuación de movimiento. Un cuerpo oscila con movimiento armónico simple de acuerdo con la ecuación tal. Entonces, ¿qué se puede identificar de aquí? Pues esto que es la amplitud, esto que es omega y esto que es phi. Entonces, phi es igual a 1.92 radianes. Eso no es ni cero, eso no es ni pi, tampoco es exactamente pi cuartos, ¿no? ¿Verdad? A ver, bueno, no es exactamente, porque recuerde que pi pues es un número irracional, entonces por lo tanto no lo podría definir de esa manera. Entonces no es pi medios es 1.57 más o menos, pi cuartos es aproximadamente 0.78 más o menos, entonces no es ninguno de ellos. O sea, quiere decir que empezó en algún punto ahí, pero no es ninguno de los casos especiales que acabo de estudiar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer el lunes es que nosotros vamos a resolver este problema
y vamos a construir esta gráfica, de manera que nosotros logremos notar que la presencia del phi se manifiesta en forma gráfica como un corrimiento de la misma vez. Entonces, en este problema lo que se nos está pidiendo es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en el tiempo t igual a 1.92 segundos. O sea, lo que me está pidiendo es que yo use estas ecuaciones. La primera es x igual a coseno de omega t más phi. Obviamente ya poniéndole los valores que corresponden. Y que la velocidad es menos a omega seno de omega t más phi. Que la aceleración es igual a menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. ¿Sí? Entonces lo único que tiene que hacer es sustituir el tiempo t, que es igual a 1.90. Y me gusta este problema, aunque es muy simple, pero uno puede caracterizar exactamente el estado dinámico que tiene la masa en ese tiempo. Entonces, usted sepa que un objeto puede pasar por un punto varias veces. Por ejemplo, vamos a tomar de referencia aquí la mitad de la amplitud. Ahí. Entonces, yo puedo pasar varias veces por eso. Puedo pasar, cuando lo estiro, puedo pasar de derecha a izquierda una vez y luego de izquierda a derecha. En una oscilación yo puedo pasar por un punto 2 veces y en 2 direcciones diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que si voy de derecha a izquierda, entonces el vector de velocidad va a ser positivo, ¿sí? O sea, tengo una velocidad positiva. Mientras que si vengo al contrario, perdón, en la primera era negativa, porque estoy moviéndome hacia la izquierda. Y si voy al contrario, entonces me voy desplazando en la otra dirección. Entonces voy a tener la misma magnitud de la velocidad, solamente que con signos diferentes. ¿Y qué otra cosa voy a ver? Cuando encuentre la aceleración, voy a ver que la aceleración puede tener 2 signos, una aceleración positiva o una negativa. ¿Qué pasa si me da positiva? Si la aceleración me da positiva, significa que el objeto se está acelerando. Y si me da negativa, que se va desacelerando. O sea, si se va acelerando, quiere decir que la velocidad va aumentando. Y si se va desacelerando, significa que la velocidad va disminuyendo. Entonces yo les pregunto, si voy de derecha a izquierda y paso por este punto, ¿qué pasa con la velocidad del objeto? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Va aumentando. ¿Por qué? Porque se dirige al punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio la velocidad es máxima. Correcto. Entonces viene del punto x igual a a, donde su velocidad de 0 va poco a poco aumentando hasta que eventualmente llega aquí, donde es máxima. Si vengo por el contrario, si vengo de izquierda a derecha y paso por ese punto, entonces, ¿qué le va pasando a la velocidad ahora? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces significa que la primera vez que yo pasé por este punto, la aceleración era positiva, o sea, se iba acelerando. Mientras que la segunda vez que pasé por ese punto, el objeto se iba desacelerando. Entonces significa que en ese momento la aceleración es negativa. Entonces, estas ecuaciones lo que me dan a mí es el estado dinámico del objeto. O sea, yo lo puedo caracterizar completamente. Es dónde está, qué velocidad tiene y qué aceleración. O en otras palabras, dónde está, qué velocidad tiene y si esa velocidad va aumentando o va disminuyendo. Eso me lo da la
aceleración. Entonces, de eso se trata. Así que, bueno, les voy a pedir que de tarea para el lunes me hagan este problema. Es un problema sencillo. Hagan este problema. Ahí háganle una captura o algo, ¿verdad? Para que tengan el enunciado y háganlo. Y el lunes vamos a comparar, vamos a hacerlo más pequeño. El lunes vamos a comparar los resultados que ustedes obtengan y le vamos a hacer unos agregados. Ya con esos resultados vamos a construir la gráfica. Entonces, un problema sencillo, háganlo para el lunes y comparamos los resultados. Okay. Bueno, por hoy eso es todo. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta adicional, alguna duda de lo que discutimos hoy. Licenciado, Diga. yo le quería preguntar de los 4 libros que usted nos puso, ¿cuál nos aconseja para, como los 2 que nos aconseja para dedicarles más tiempo? Porque como son 4 libros, es un poco difícil adaptar el tiempo para intentar leer los 4. No. No, en ningún momento le digo que tienes que leer los 4. El obligatorio es el libro de texto, porque la clase se basa en el libro de texto. O sea, toda la planificación de la clase está basada en el libro de texto. Toda la simbología que se utiliza es la de este libro, del libro de física universitaria. Es decir, si se fija, yo estoy usando la A para la amplitud, no estoy usando el X máximo que usa el Resnick, por ejemplo. Entonces, nosotros nos basamos en el libro de texto. Entonces, el primero que usted debe leer es el libro de texto. Si a usted le queda más tiempo todavía, entonces puede tomar cualquiera de los otros 3. Cualquiera de los otros 3. El Resnick es bueno, ¿verdad? Los problemas son un poco más conceptuales, ¿verdad? Por eso a veces tomamos de los 2 libros de manera que logremos complementar cosas, ¿verdad? Pero lo recomendado es primero el de física universitaria, después el libro de Resnick, si tiene tiempo, ¿verdad? Pero tampoco que le voy a decir que es obligatorio que se lea los 2 libros. Es altamente recomendado, porque obviamente entre más estudia, entre más fuentes consulta, pues más claro va a estar usted en los conceptos. Entonces, esas preguntitas que yo les hago así de repente, que yo le digo, ¿qué pasa aquí? La velocidad aumenta, la velocidad disminuye. Entonces, ojo a esas preguntitas porque de ese tipo son las preguntas conceptuales que vienen en los controles de lectura y en los exámenes. Entonces, no se trata la clase de pura matemática. O sea, hay que leer el libro. Entonces, para este fin de semana, si no lo ha hecho, mínimo debería de tener ya leída la sección 1 y 2 del capítulo 14. Yo les mandé un enlace ahí donde pueden descargar los libros. Pero ya deberían de tenerlas así bien leíditas porque obviamente va a ser una fuente mucho más enriquecedora que lo que yo explico en la clase, porque obviamente yo hago un resumen nada más. Ahí pueden encontrar otros detalles importantes que complementan lo que nosotros hacemos. Entonces, el libro de texto es muy bueno, tiene una gran cantidad de ejercicios, ¿verdad? Pero si todavía tienen más tiempo, entonces recomiendo el resto. Los otros también son buenos, pero pues dudo que les quede tanto tiempo de agarrar los 4 libros. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Ya no, ya tenemos hambre. Listo, entonces cualquier otra consulta adicional que surja allí, pues me la mandan por el chat. Bueno, yo voy a subir hoy, estoy pendiente con eso, voy a subir la tarea, yo les voy a confirmar ahí en el grupo para que ya la puedan descargar. La tarea está separada en 2, o sea, voy a subir 2 archivos en PDF. Uno es para los que tienen terminación de cuenta par y otro para los que tienen terminación de cuenta impar. Entonces, ahí van a ver esa diferencia. Así que solo vean el último número de su número de cuenta para que sepan cuál es la que les toca hacer. Muy bien, entonces que tengan un feliz fin de semana y cuídense mucho. Gracias, Rey. Bueno, gracias, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes.